Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta que sean las 10 de la mañana, a las 10 la segunda parte de este programa con Juan Ramón Lucas. Desde este momento estamos en tertulia, estamos en conversación, en intercambio de puntos de vista con más de una voz, con más de una opinión, con más de un asunto. Hoy esperando a Donald Trump en Bruselas, estamos esperando a la bronca que nos va a echar seguro el presidente de los Estados Unidos, a quienes, a los países europeos que formamos parte de la Alianza Atlántica, por gastar en defensa menos dinero del que él desea. We pay far too much and they pay far too little, but we will work it out and all countries will be happy. El señor Trump en el helicóptero diciendo que su país paga demasiado y Europa paga demasiado poco, pero que va a llegar a un acuerdo que nos va a hacer a todos muy felices. Siempre la misma queja del señor Trump a los países aliados. Bueno, le espera en Bruselas el presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, el polaco, con este mensaje de bienvenida. Dear President Trump, America does not have and will not have a better ally than Europe. Que América no tiene ni tendrá mejor aliado que la Unión Europea. O sea, que deje de tocarnos las narices. Pues para allá se va Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, a la cumbre de la OTAN y a ensayar con Donald Trump a ver si le funciona la política de apaciguamiento, esta vez sin ratafía. La falta se lleva el licor, el presidente español. Joaquín Torra dio ayer su versión de cómo le fue con Pedro Sánchez el lunes en la Moncloa. En un momento determinado le dije, mire presidente, es que yo tampoco puedo renunciar a la autodeterminación porque no me corresponde a mí como presidente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué dijo? Que nos encontramos en una segunda reunión. Patada al balón. Ya está la casilla siguiente. Tregua verbal del independentismo contra el gobierno central. Y ofensiva, en cambio, del independentismo contra el juez Pablo Llarena por haber suspendido de sus funciones a los diputados del Parlamento que están procesados. El magistrado Llarena actúa movido por la crueldad y por el afán, la voluntad de escarmentar. Joan Tardá, el portavoz de Esquerra. Y además esta mañana el sonido de la euforia en Tailandia. La proeza de haber sacado de una cueva de varios kilómetros y parcialmente inundada a estos 12 adolescentes o niños que quedaron atrapados hace 3 semanas. Celebración por el éxito de la operación, del rescate, de la evacuación y el orgullo que sienten hoy los tailandeses por haber conseguido darle esta lección de eficacia al conjunto del mundo. A las 9 escuchamos a Vicente Vallés como cada mañana. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Y en tertulia hoy está Anabel Díez. Buenos días, Anabel. Hola, buenos días. Está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Buenos días. Y está Rubén Amón, creo que está en un lugar secreto. Nos habla desde algún lugar que no podemos revelar cuál es. Yo porque no lo sé. Buenos días de nuevo, Amón. Tan secreto que ni siquiera se le escucha cuando, cuando habla. Debe estar pasándole algo en este momento que le impide comunicarse con nosotros. Pues así suena o no la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero. Somos más de uno. Fernando Onega, buenos días. Muy buenos días, Alsina. ¿De qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Cuéntame. Hay tanto de lo que hablar que harían falta 4 tertulias. Simple enumeración. Si no hay sí explícito, hay violación. Si la Constitución no cambia su léxico será machista. Si hay más impuestos, hay riesgo para la subida de salarios. Si el independentismo margina al rey, el gobierno responde, el rey puede ir a donde quiera. Y los diputados catalanes suspendidos, y la foto de Soraya y Casado, y por supuesto, Cristiano Ronaldo. Desarrollo telegráfico. Habló Calvo y abrió 2 boquetes de polémica. Primer boquete, la reforma del Código Penal para delitos sexuales. Ya sabéis, si no hay sí expreso, todo es no. Y si todo lo demás es no, hay delito.
Carmen Calvo lo ve claro e indiscutible. Los juristas consultados por los medios ven en peligro la presunción de inocencia. Los más ocurrentes sostienen que algo así se parece a un contrato que debería estar firmado, y ese es el debate. ¿Es una ocurrencia, como dice algún periódico, o se pone fin a las polémicas interpretaciones de terceras personas que podrían ser los jueces, como pretende el gobierno? Segundo boquete, feminizar la Constitución. El poder femenino entiende que el lenguaje de la ley de leyes es masculino, por tanto machista. Donde dice los ciudadanos, debería decir ciudadanos y ciudadanas, o ciudadanía. La Real Academia no está tan convencida. El masculino es inclusivo, dice su director. Y algo más, no se podría hablar como quiere Calvo, que lo haga la Constitución. Lo de usar el masculino y el femenino ya está en el lenguaje político, como se demostró en el Consejo de Ministras y Ministros. ¿Iremos también al Congreso de los Diputados y Diputadas? ¿De verdad hay que reformar la Constitución y, como consecuencia, todos los códigos por una cuestión de lenguaje? El otro lío en el ámbito fiscal laboral. Primer pulso entre las patronales y el gobierno. Si hay subida de impuestos, dicen COE y CEPIME, se pone en peligro, peligra el pacto salarial. ¿Es así, analistas de más de uno, o es una pura actitud de presión? Y cierro capítulo de boquetes del gobierno con la ministra de Economía. Se acabó el «hay dinero para todo», no se compromete con el déficit y pedirá a Bruselas mayor margen para reducirlo. La autoridad superior. ¿Qué hará Podemos con sus demandas de mal gasto social? Está claro que una cosa es hacer oposición y tener boca para pedir, y otra ser gobierno y tener recursos para cumplir. Bueno, y luego, por seguir con boquetes, tenemos el de la cuestión catalana, que ahí continúa, ¿no? El frente abierto por el juez de Arena, ha cerrado el sumario del procés, ha terminado la instrucción, y hay 6 procesados que temporalmente cesan en sus funciones como diputados. Y fíjate la interpretación que hace, por ejemplo, el periódico de Cataluña. Llarena resquebraja la mayoría independentista. Es cierto, pero no del todo, porque el juez prevé en su auto que puedan ser sustituidos temporalmente. Y ahora, a ver cómo se agrava el conflicto, porque Junts per Catalunya y la CUP, no Esquerra, quieren votar si acatan la decisión judicial. Llarena, de nuevo en el pim pam pum. Tardá lo acusa de crueldad y de practicar el escarmiento, pero ¿hizo Llarena algo no previsto en la ley? Yo les propongo otra tesis basada en las casualidades. Torra le pidió a Sánchez decisiones que rebajen la judicialización del proceso. La nueva fiscal general no descarta un cambio de actitud de la Fiscalía. Los fiscales se reunirán próximamente para debatir si mantienen el delito de rebelión en el juicio. Y hoy La Razón informa que la Fiscalía revisará la prisión de los líderes encarcelados. ¿Es todo una pura casualidad o es consecuencia del diálogo Sánchez-Torra? Un Torra, por cierto, que volvió a echar hielo en el deshielo. Al volver a Barcelona subió el tono y mantiene la ruta de la independencia porque no tiene nada que perder a su edad. Y la fijación que tiene con el rey insta a Colau a que no se le ocurra invitarlo a los actos en memoria de las víctimas de los atentados. Responde el gobierno: el rey puede ir donde quiera. ¿Defensa suficiente? Sobre la otra contienda, la de Casado-Santa María, ni debate ni lista única. El debate se hace a través de los medios. Pablo también endurece el tono, asegura que las tropas de Cospedal acuden en su auxilio contra Soraya, y la foto del día es la de ambos aspirantes juntos anoche en una cena de partido a carcajada limpia. ¿De qué se ríen? ¿Dónde llevan el puñal que en la foto no se ve? Pero no nos engañemos, de lo que esta mañana se habla es de Cristiano Ronaldo y su marcha a la Juventus. ¿Por qué se va con tertulias? ¿Y por qué el Madrid hace tan poco por no decir nada por retenerlo? Es el gran asunto nacional y quizá internacional. ¿Y qué olfato tienes, querido Alsina? Ayer querías hablar del licor ratafía. Sí, al final. Pues hoy en la prensa se habla cantidad de ese licor. Incluso se dice que se puso de moda como digestivo. Propongo que el pacto Sánchez-Torra se llame Pacto de la Ratafía. Con una copa se pacta mucho mejor.
La Vanguardia le dedica unas cuantas páginas esta mañana a la ratafía, a la historia de la ratafía. Carmen Rigal le dedica su columna hoy a la ratafía. O sea que es un asunto muy, muy, muy interesante del que no quieren hablar ni Anabel ni Carmen, porque quieren dedicar todos los minutos posibles de la tertulia de esta mañana a lo de Cristiano Ronaldo, me decías, Anabel, ¿no? Sí, te hacía gestos de que por favor lo de Ronaldo. Sí, pero digamos, ¿cuál es el enfoque que le quieres dar al asunto? ¿Te parece más debatible la rentabilidad económica del fichaje? Lo politizo, no sé cómo buscar. No sabe cuál elegir. Alguna vertiente internacional de relaciones entre países, no sé si es posible, si es España posible e Italia. encontrar, sí, algo así. No sé si se va a ser posible encontrar ese ángulo. Está complicado ese ángulo, sí, me da la ¿verdad? impresión, pero igual tienes ya el nombre del recambio de Cristiano Ronaldo en el Madrid. Hay varios, ¿no? Sabemos que hay varias posibilidades. Sí, pregunté a mis compañeros anoche de deportes, me dijeron, no te mojes de momento no te mojes, ¿eh? Así que así lo dejamos. Han hecho bien. Morodo, ¿tú quieres decir algo sobre Cristiano Ronaldo? ¿Tienes algún enfoque verdaderamente original que aportar a este Si no queda más asunto? remedio y tú eres el jefe, pues Anabel se iba a la política, ¿no? Sí, a sí. las relaciones internacionales. Pues yo quizá el factor psicológico, porque todo tiene un estudio Eso desde luego. introspectivo. Y si hay que valorar aquí, yo de fútbol sé nada. Lo dejo claro, nada. No, de fútbol sabe Onega, eso no hay problema. Sí. Por eso, que yo de fútbol nada. Para eso estoy aquí. Pero creo que Ronaldo lo que quiere es ganar la Champions metiendo goles en el Bernabéu, sin parar todos los que pueda. Él ya se ha apuntado todos los tantos que ha podido aquí en España. Aquí en España tiene difícil que se le siga garantizando que es el número 1 y de lo que he leído y lo que he visto, él quiere irse y no había nada que hacer para que no se fuese porque quería marcharse y entre ese factor va a seguir siendo el número 1, incluso lo pidió ese aumento de sueldo en el peor momento cuando no marcaba goles y quería ser igual que Messi. Lo que te dice es que no quería negociar, sino quería hacer el pulso. Y he visto que el Real Madrid ha puesto también, pues las justas medidas necesarias para intentar escenificar que quería que Ronaldo se quedase. Entiendo que el club ha hecho cuentas, no sale perdiendo económicamente y posiblemente cree que ya ha rentabilizado al jugador en los mejores años deportivos. A mí la única duda que pensaba que Anabel nos le iba a resolver es qué carta tiene Florentino para tapar. Que Anabel se reserva un poco Sí, se lo guarda para exclusiva. la primicia. Efectivamente. Ahora mismo está consultando unas fuentes de última hora. Veo que está ahí mandando Tenemos unos una mensajes. fuente, pero es obligado en el libro de estilo de mi empresa dos, y nos falta una segunda fuente para poder desvelarlo, pero vamos, a lo mejor en esta casa también se Pero hoy adelantan. cae, ¿no? Hoy cae. Yo creo que sí. Está recibiendo en este momento también Anabel una oferta del diario AS para convertirse en su... Muy simpático los compañeros. Bueno, ya hemos pasado el trámite, ¿no? Ya Alsina, ya hemos pasado el trámite. Algunos de los compañeros que te están escribiendo a ti me están escribiendo también Sí, a mí, ¿no? para celebrar tu pericia a la hora de driblar esta cuestión que planteó Fernando Onega. Fernando, quedan resueltas todas tus dudas sobre este asunto, entiendo, ¿no? Absolutamente, el análisis de Carmen Morodo me parece brillantísimo, profundo, bien, pues ya y está. de lo mejor que se ha hecho en la prensa desde luego española que sí, en los últimos desde luego que tiempos. sí, Carmen, me quito el sombrero una vez más ante ti. Pues ya está, salvo que compañera. queráis... Menos coñas, ¿eh? No, nada, coña. Espera, que parece que en Suecia no se habla de otra cosa que del fichaje de Ronaldo por la Eso Juve. seguro. Víctor Lapuente, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Pues se habla mucho, sí. Las noticias de fútbol en España siempre llenan las portadas internacionales, más que las de política. Creo que Ronaldo ha superado las mejores expectativas deportivas que podíamos tener en él, pero es cierto que ha defraudado también los peores augurios en cuanto a su comportamiento, pues bueno, con el fisco español, ¿no? Y eso yo creo que deberíamos separar una cosa de la otra y reconocer todo lo que ha hecho deportivamente, pero también tener en cuenta que, como decía el New York Times, ¿no?, que con lo que ha defraudado Ronaldo se podía haber pagado 800 sueldos de profesores de primaria por durante un año tratar a 1000 pacientes de cáncer. Bueno, no hay que volverse populistas, pero sí que hay que pues tener en cuenta que deja luces y sombras Ronaldo su paso por España. Bueno, y otra cosa, Víctor, en Suecia, ¿sabéis lo que es la ratafía o no? Bueno, sí es la... No, pero tú porque sí. tú por tus orígenes, pero... Pues sí, bueno, es por la comunidad catalana que está en Suecia. Conozco la ratafía, ¿no? Y en general, bueno, pues... Ya, pero mójate, ¿te gusta? No lo he probado, así que no lo sé.
¿Alguno habéis probado la ratafía? No mires porque aquí ya yo ya no me mojo porque tampoco lo he probado. Desde luego anteayer en Moncloa, cuando estábamos esperando a que concluyera la reunión, todos los compañeros catalanes, los demás ni idea, pero todos los compañeros catalanes, por supuesto, sabían lo que era la ratafía, porque a mí en un primer momento, cuando se nos dio por escrito que le había regalado una botellita de este brebaje, bueno, de este licor, sí, brebaje puede parecer, sí, puede parecer peyorativo, y no, había muchísimos compañeros catalanes, todos sabían, sí, no, ratafía, vale, y si todos lo conocían, bueno, pues una especie de aguardiente, esta broma que se dice digestivo, que a los médicos espeluzna cuando les dice que esa cosa con tantísimo alcohol como son los orujos o lo llaman digestivo, pues una cosa parecida. Y además si ves luego la composición, pues tiene un poquito de todo. Hay que averiguar si el presidente Sánchez ha abierto la botella. Pues mira, te va a decir que sí. Te va a decir que sí en este momento de distensión. Cuando comparezca, ahora la pregunta cae, seguro. Sí. Fernando sí que ha probado la ratafía, pero se reserva también su opinión, ¿no? Yo, donde esté el orujo auténtico, que se dejen de buenas. Claro, son las rivalidades, las rivalidades locales. Sí. Bueno, Fernando, que tengas buen día, cuídate mucho. Mañana hay que volver, ¿eh? Pues entonces volvemos. Sí, mañana. Queda más remedio, hasta mañana. Buenos días. 9:10 de la mañana del miércoles, 8:10 en Canarias. Estamos con Anabel Díez, con Carmen Morodo, con Víctor Lapuente, analizando las cuestiones que tenemos hoy planteadas. Hemos abordado ya, digamos, las más polémicas, que son lo de Cristiano Ronaldo y el valor de la ratafía, de este licor. De lo que más sabemos. Que le llevó Torra a Pedro Sánchez, y ahora ya vamos con cuestiones, digamos, con menos aristas, digamos, más sencillas y sobre las que hay un mayor grado de consenso. Por ejemplo, es otro de los temas que más comentarios ha provocado en redes sociales a lo largo de las últimas horas, que es la iniciativa de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Luego os pregunto por lo del consentimiento, que es el debate jurídico interesante que tenemos esta mañana. Antes esto otro, la iniciativa de Carmen Calvo de preguntar a la Real Academia si es posible modificar el texto de la Constitución para utilizar lo que se llama un lenguaje inclusivo. Es decir, entiende la vicepresidenta del Gobierno que la Constitución está escrita básicamente desde el punto de vista masculino, por eso habla de los españoles y de los ciudadanos, y ella cree que sería bueno poder incorporar ciudadanos y ciudadanas, los derechos de los españoles y las españolas, y para eso ha hecho la consulta correspondiente. Ayer lo explicó ella misma en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, cuando hablaba de la importancia de que el lenguaje sea inclusivo. Hay muchas cuestiones a las que ayuda o no ayuda el lenguaje. El lenguaje es un elemento que nos precede. Se dice cuando uno nace que tiene una lengua materna, pero es algo bastante importante para trabajar sobre la igualdad. Si hablamos en masculino, pues nuestro cerebro está viendo imágenes masculinas. Por eso dice la ministra que es importante que la Real Academia elabore un estudio sobre la posibilidad de adecuar la actual Constitución a esto del lenguaje inclusivo. He encargado a la Real Academia, un estudio sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo, correcto y, en este caso, verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres. Vamos a ver qué responde la Real Academia, aunque ya han anticipado los académicos que está bien y que van a hacer el informe que les pide el Gobierno, pero que el criterio tradicional de la Real Academia y de las academias de la lengua española en otros lugares, en otros países donde se habla nuestro idioma, el criterio es este que dice que en español el género neutro es el masculino, es decir, que el masculino incluye también a las mujeres, que cuando se habla de ciudadanos y de españoles en la Constitución obviamente se está incluyendo también a las españolas y a las ciudadanas, y que recurrir a esto del lenguaje inclusivo, es decir, mencionando ambos géneros, españoles y españolas, ciudadanos y ciudadanas, va en contra de un criterio del español que es la economía del lenguaje, y que por tanto sería complicar la manera de expresarse y complicar también la forma de relacionarnos con quienes hablan nuestro mismo idioma, pero en otros países. La Real Academia siempre recuerda que el español no es solo el idioma que hablamos en España, es el idioma que hablan millones de personas en otras naciones, y que por eso sus reglas, digamos, y sus usos y sus costumbres pueden afectar a toda la comunidad de castellano hablantes. Criterio de mis contertulios y contertulias de esta mañana sobre el asunto de
de la Constitución. Me entiendo que la ministra Calvo no está pensando en la reforma de la Constitución. En fin, hay un debate abierto que es: reformamos la Constitución para la cuestión territorial, para la sucesión de la corona, todos esos aspectos que están ahí. Y otra cuestión es: podemos podemos modificar la manera en la que está escrita la actual Constitución para incorporar el lenguaje inclusivo sin necesidad de hacer un referéndum al respecto. ¿Os parece buena iniciativa? ¿Os parece innecesaria? ¿Os parece inteligente? A mí me parece una gestualidad absolutamente innecesaria, una sobreactuación. Bueno, si se quiere hacer, que se haga, pero hay muchas otras cosas antes que hacer. Yo me siento feminista, creo realmente en la igualdad de hombres y mujeres, y en que hay muchas cosas todavía por hacer para conseguir esa igualdad real de hombres y mujeres. Quizá yo tenga más imaginación que la ministra, porque yo cuando oigo hablar de españoles no creo que todos sean hombres. Cuando se me habla de españoles, por mi formación, por mi educación y por cómo manejo yo el español, entiendo que hay españoles y hay españolas, hay hombres y hay mujeres. En todos hay un riesgo que existe en política y con el que están siempre moviéndose, y me da igual que sean de un lado que de otro, que es el de utilizar mantras, lemas, eslóganes que pueden servir para llegar muy bien entre la opinión pública, pero que realmente desde el punto de vista de la eficacia no lo son. Yo, que creo en la igualdad real entre hombres y mujeres, a mí me parece que falta mucho por hacer en el tema de la igualdad de sueldos, falta mucho por hacer en conciliación, hace falta más presupuesto en dependencia, porque de todas estas cuestiones, al final, hasta ahora, las que están resultando más perjudicadas son las mujeres. Hace falta dinero, presupuesto, incluso campañas de concienciación como en su día se hicieron entre los jóvenes en materia de drogas, formación en educación sexual. Bueno, pues ahora en roles, patrones, una serie de cuestiones que a lo mejor damos por hecho que han sido superadas y que se está produciendo un retrocedimiento. Entonces, bueno, pues si quieren abrir este debate, pero me parece que hay debates mucho más sustanciales que afectan a políticas reales y que en esos debates avanzamos muy poco. Anabel. Sí, yo creo que es un debate que no es nuevo. Desde el punto de vista lingüístico, yo creo que el género neutro es inclusivo. Yo también me siento incluida en el género neutro, y sobre eso ha habido bastante debate, y a mí me parece que había un consenso bastante generalizado entre los especialistas incluidos por supuesto, la Real Academia. Pero la Real Academia sí que podría hacer otras cosas. ¿Acaso la Constitución, bueno, supongo que si el Gobierno se lo ha pedido, tendrá algún tipo de relación que sea vinculante y lo tendrá que hacer, pero podría hacer otro tipo de cosas? El lenguaje determina tanto la diferencia entre hombres y mujeres, entre el sexismo, que está todavía la sociedad inundada de sexismo y de machismo. Podría hacer mucho, y la Real Academia sí que podría hacer un gran servicio a la sociedad, eliminando dichos, coletillas tan interiorizadas y que los jóvenes van también asumiendo. Hay un lenguaje sexista y machista en el lenguaje evidente. La única diferencia entre hace unos años y ahora es que para muchas personas, probablemente entre los que estamos aquí, nos sobresalta alguna utilización del lenguaje, como decía, latiguillos y dichos y dimes y diretes que serían intolerables, que todas las bromas son siempre en relación con las mujeres. En fin, hay mucho que hacer, y yo que la Real Academia, yo creo que el Gobierno, es más, se lo podríamos sugerir a la vicepresidenta, que sí que tenemos más ocasión que ver en directo que al presidente, se lo pediremos. Pero, eso que tú estás planteando no es un problema de género neutro, ni de que se hable masculino o femenino. Son dos cosas diferentes. No, he dicho punto y aparte, o sea, quizá no se ha notado el punto y aparte, pero por un lado, a mí me parece que el neutro es inclusivo a estos efectos de revisar la Constitución, pero punto y aparte, por otro lado, sí se pueden hacer muchas cosas en el lenguaje, por no decir todo lo demás. Todo lo que se haga a la vista de la violencia que no cesa contra las mujeres, a la vista de los muchos informes tan preocupantes que hay sobre los comportamientos machistas de los adolescentes. Hay tanto por hacer que todo será bienvenido, pero quizá el hacer una revisión de la Constitución no sea lo más urgente. Hay otras medidas que pueden ser más urgentes y más perentorias. Sí, Víctor. Sí.
Sí, yo creo que, como comenta Anabel, es un debate muy importante, pero no debería estar localizado en una reforma de la Constitución, sino lo que deberíamos hacer es intentar pues conseguir que haya un cambio de actitud en la RAE. Debe haber un equilibrio entre dos valores. Por una parte, el principio de economía, obviamente, y de eficacia del lenguaje, pero otra parte también tiene que haber un lenguaje que sea más inclusivo. Por ejemplo, pues esto se puede hacer con pequeñas reformas, utilizando, pues, por ejemplo, la palabra ciudadanía en lugar de ciudadanos y ciudadanas, etcétera. Ahora bien, no está muy claro, pero hay muchísimos experimentos hoy en día que señalan que el lenguaje y el género del lenguaje importa mucho y afecta a los procesos cognitivos. Por ejemplo, una anécdota: la palabra puente en alemán es femenino y en español es masculino, y cuando les preguntas a los alemanes qué les sugiere la palabra puente, les sugiere algo bonito, elegante, frágil. En cambio, cuando les preguntas a los españoles qué les sugiere la palabra puente, que es masculino, ellos la asocian con algo grande, peligroso, fuerte. Y de la misma manera, con algo tan inocente como la palabra puente, pues puede ocurrir con muchísimas otras cosas, con lo cual el lenguaje es importante. Deberíamos tratar pues de evitar las discriminaciones y que sea lo más inclusivo posible, pero siempre teniendo en cuenta que también no podemos estar en todos los textos hablando de todos y todas, etcétera, etcétera, porque eso haría ineficiente nuestro lenguaje, y eso es un bien supremo que hemos de preservar. Bueno, el otro debate que abrió ayer, y este digamos que tiene un poco más de calado en el aspecto jurídico, el otro debate que abrió ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, la señora Calvo, guarda relación con el Código Penal, como sabéis, y con la tipificación que existe hoy en nuestro Código Penal de los distintos comportamientos que pueden ser considerados por un tribunal o abuso sexual o agresión sexual, y además con varias posibilidades cada uno de ellos en función de las circunstancias que acompañen al acto en cuestión, si ha habido intimidación, si ha habido violencia, puede haber penetración no consentida que no se considere agresión sexual porque no ha habido intimidación y violencia, y viceversa. Todos esos casos, todas esas posibilidades están desde la reforma del año 95. Todo esto, digamos que emergió y se puso en primer plano a raíz de la sentencia del caso de La Manada, como los oyentes saben, porque aquí tuvimos ocasión ya de debatir sobre ese asunto y de conocer de primera mano, en conversación con una de las personas que formó parte de la comisión del año 95 que propuso las reformas del Código Penal, cuál fue el criterio que se utilizó entonces y por qué se decidió establecer tantos casos distintos, ampliar tanto las posibilidades de tipificar lo que había sucedido, digamos, con idea de ayudar a los jueces que tienen que interpretar los hechos a establecer exactamente cuál es la pena que se corresponde con el comportamiento de la persona que ha sido acusada. Ahora estamos en la tendencia contraria, que es la de simplificar nuestro Código Penal. Y ayer planteó la vicepresidenta Carmen Calvo que todo acto sexual en el que no haya habido consentimiento expreso de una de las personas que participan en él, habitualmente es la mujer la que sufre el abuso o la agresión, y por tanto hablamos del consentimiento de la mujer a ese acto. Si no ha existido el consentimiento, se entiende que no había tal consentimiento y por tanto debe ser considerado una agresión sexual, o si finalmente se decide ponerlo así en el texto, una violación. Hoy en los diarios aparecen ya opiniones, primeras impresiones de este planteamiento, que todavía no tiene, digamos, concreción o más letra pequeña, de algunos juristas, algunos y algunas juristas, en los diarios he leído, que plantean algunas dudas respecto de este planteamiento inicial así de saque, digamos. La principal de ellas tiene que ver con la posible colisión con la presunción de inocencia. Es decir, hasta qué punto va a tener que demostrarse en un caso en la celebración de un juicio sobre una presunta violación o una presunta agresión sexual, ¿quién va a tener que demostrar qué exactamente? Si hay una confrontación de testimonios, la víctima dice yo no consentí y el agresor dice sí que hubo ese consentimiento, ¿cómo se demuestra una cosa o la otra? Ayer dijo la vicepresidenta que se trata de evitar que esto dependa de la interpretación que hacen los jueces o terceras personas. Es evidente que al final en un tribunal y en un juicio siempre corresponde a los jueces la interpretación, y también en este caso, en las situaciones en las que no exista una prueba documental, en la que no exista un testigo, tendrán que ser los jueces los que vean cuál es el testimonio que les aporta mayor veracidad. Se está citando la ley sueca como ejemplo, es la referencia que ha tomado el gobierno, la ley sueca, que pone el acento en el consentimiento a la hora de establecer los tipos penales correspondientes. Es una novedad interesante. Vamos a ver si da tiempo a que la legislatura dure lo suficiente como para que todo este procedimiento legal de reforma del Código Penal llegue a puerto. Por tanto, estamos solo en un primer punto de partida, pero en un debate yo creo que interesante, que ya está abierto y por el que os pido también posición y
y criterio. ¿Le veis dudas, como plantean algunos juristas, al planteamiento que hace el gobierno? ¿Os parece que de entrada es interesante plantearlo en estos términos que utilizó ayer la vicepresidenta del gobierno, Anabel? La verdad que en esto no habría mucha diferencia entre este planteamiento de esta ministra, de la vicepresidenta de un gobierno socialista, y de la reacción inmediata del anterior ministro de Justicia del gobierno del señor Rajoy, el señor Català, que vio que la sentencia de la manada no era correcta y activó. Yo creo que no se le entendió bien, porque me parece que había prejuicios ideológicos con respecto al señor Català y se pensó que lo que él proponía había que decir que no, desde una perspectiva que podía ser pues de la izquierda, y yo creo que eso fue injusto desde esa perspectiva, digo. Reunió a la Comisión de Codificación, que es un órgano que algunos descubrimos en ese momento, que existe desde hace muchísimos años. Se activa cuando quiere el ministro porque de turno de Justicia, porque depende de él. Y empezó a trabajar de una manera un poquito abrupta, porque todo eran hombres, y entonces hubo ese lío, si recordáis, que hubo que meter, estimó el ministro que debía haber también mujeres. Todo eso aplazó, llegó la moción de censura y llegó otro gobierno. Bien, yo creo que esta comisión de codificación, que está llena, que está repleta de juristas de extraordinario prestigio, tienen que incorporarse a este debate sin la menor duda, porque es complicado. ¿Qué pasó con la sentencia de la manada que ha dado lugar a todo esto? Pues que desde la sensibilidad de cualquier mujer y de muchos hombres, pues no había la menor duda que ahí había habido una agresión sexual y no un mero abuso, pero bueno, los jueces tenían esa tipificación distinta entre abuso y agresión, y pasó lo que pasó. El escándalo yo no creo que fuera por los años que se pedía de prisión a los autores, sino precisamente por la tipificación, ya que de los hechos probados eran tan palmarios, lo que reconocían los jueces, que parecía que se producía una contradicción entre los hechos probados y decir que no había habido agresión sexual. Yo creo que eso fue muy claro, y de ahí se derivó en el punto que lo dejó Català y que ahora está este gobierno. ¿Quién determina si ha habido violación o no ha habido violación? Hay muchos aspectos en los que tendrían que desde luego, para cualquier mujer, en el caso de la manada, no había la menor duda de que eso no podía ser, el contexto, las circunstancias, de que no podía ser consentido en ningún caso. Yo creo que no hay mujer, alguna habrá, sí, pero en fin, mayoritariamente no había dudas al respecto. En este proceso tienen que intervenir, por supuesto, psicólogos, los testimonios que se puede analizar, cómo está la mujer después de sufrir un ataque de esta naturaleza. Yo creo que hay muchas formas de saber, o bastantes, de si ha habido consentimiento o no lo ha habido. Insisto que desde la sensibilidad femenina quizá lo vemos de otra manera, pero esto se tiene que traducir en leyes. Por tanto, desde luego, bienvenido y necesario el debate. Yo creo que Víctor, que conoce muy bien los países nórdicos, pues parece que por ahí arriba no tienen dudas al respecto, y tenemos el caso de Julian Assange, ¿no? que está perseguido pues porque las mujeres con las que estuvo, desde luego una, Víctor lo recordará quizá mejor, dijo que no fue con su consentimiento, y ahí a este hombre se le está persiguiendo y probablemente para toda su vida, porque no hubo consentimiento, según dijeron las mujeres con las que había estado. Yo creo que es un debate absolutamente pertinente, pero de entrada y de saque, yo creo que una revisión del Código Penal para esta diferenciación, ponerla en sus anteriores términos, antes del 95, yo creo que es pertinente. Dejadme que le pida criterio también a Elena Cabrero, que es magistrada de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava y que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, su punto de vista sobre este asunto, ¿cuál es? ¿Le parece interesante, razonable, abrir esta posibilidad de modificar el Código Penal en la idea de simplificar la actual tipificación de los distintos comportamientos posibles relativos a actos sexuales que no sean consentidos por una de las personas que participan en ellos? ¿Simplificar es una línea inteligente en este momento? Bueno, vamos a ver. Los delitos contra la libertad sexual han sido objeto de mucha modificación a lo largo de todos estos años. O sea, este debate no es nuevo porque principalmente desde las últimas reformas del Código Penal se han ido endureciendo muchísimo las penas. Eso por un lado. Por otra parte, siempre que se intenta regular, siempre... a mí lo que ayer me sorprendió mucho es un titular de prensa que vi respecto al debate este que se ha producido sobre que introducir, en el caso de que no haya un sí expreso, ya se entiende como una agresión sexual completa, para que no quepa la interpretación de los jueces. Uh-huh. Bueno, eso choca bastante con nuestra función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es que no hay unas situaciones que son blanco y negro. Es decir, ¿qué pasa en aquellas situaciones, por ejemplo, que se empieza con un sí y luego eso se transforma en un no? Es que eso hay que introducir una interpretación, que una interpretación no significa una interpretación arbitraria, significa una interpretación de acuerdo con la jurisprudencia y con la norma, con la jurisprudencia sobre estos tipos que aparecen en el Tribunal Supremo. Con lo cual, eso es a mí lo que me chocó ayer de los titulares que leí. Esa falta de posibilidad de interpretación, es decir, lo que ayer se intuía de toda esta reforma es un cierto automatismo en la aplicación de la ley. Eso me choca bastante con nuestra forma de funcionar y con nuestra forma de trabajar. Eso sí que me choca. La idea que planteaba la vicepresidenta, si yo la entendí bien, a la señora Calvo, es evitar las interpretaciones sobre cuándo hay y cuándo no hay consentimiento. Quiero decir, ya en nuestro Código Penal actual, aunque hay muchos casos distintos y esa es, digamos, la complicación. No sé qué término utilizó los jueces de la sentencia de la manada, pero hablaban de la variedad excesiva, entiendo, de posibilidades que existen en el Código Penal, pero sí está claro que el punto de partida para que haya tanto un abuso como una agresión es que no existió consentimiento. Ya. De lo que estamos hablando ahora es de cómo se establece si existió o no ese consentimiento. Ya. Lo que pasa es que la casuística es tan enorme, la casuística es tan grande, a mí me parece muy complicado que eso se pueda abarcar en un tipo penal. No sé si me explico. Porque claro, todo es objeto de interpretación. Nosotros, aparte de pruebas directas, trabajamos con pruebas indiciarias. Uh-huh. Los indicios hay que valorarlos, hay que interpretarlos. De ahí se puede derivar si ha habido un consentimiento o no ha habido un consentimiento por parte de la persona que ha sufrido esa agresión o ese abuso. Entonces, claro, eso me parece tan difícil de sistematizarlo en un precepto penal. Tendría que ser tan amplio para abarcar toda la casuística, que ahí siempre cabe un matiz, una interpretación, un dato, con lo cual, la verdad, sinceramente, me parece bastante complicado que se pueda abarcar desde ese punto de vista. Uh-huh. Siempre va a caber una duda, una interpretación o un gesto que se puede interpretar de una forma u otra, que fundamentalmente, ¿qué es lo que ha pasado en el último caso? Hay 3 magistrados, 2 han visto los hechos de una forma, otro ha visto los hechos de una tercera forma, con lo cual es que ese tipo que se pretende, o esa sistematización tan automática que se pretende hacer en un precepto, tiene que ser tan amplio que me parece una misión bastante difícil abarcar todas las posibles situaciones que se puedan producir. En realidad este es un debate distinto del que cuando el caso de la manada, en la sentencia condenatoria, los 2 magistrados, el juez y la jueza que condenaron, condenaron los 3, pero los 2 que estaban por la condena, daban por hecho que no existió el consentimiento. Es decir, eso no era objeto de duda por parte de los jueces que condenaron. No existió consentimiento y por tanto fueron condenados. El debate que tuvimos entonces fue sobre si debían haber sido condenados por agresión, como culpables de una agresión, o solo, entre comillas, solo por un abuso. Y ahí es donde el debate versaba sobre la intimidación, si existió intimidación expresa, si tiene que haber comportamiento violento expreso. Pero ya un tercer magistrado interpretó que
sí que había habido consentimiento. Ahí es donde está el quid de la cuestión, que es que yo lo veo desde mi punto de vista profesional. Sí. Es que es muy difícil, hay que ir a la situación concreta, hay que analizar los datos concretos, los indicios, las pruebas, y eso, sistematizarlo de una forma, que es lo que digo yo, tan automática como se pretende, a mí me parece muy complicado de hacer, porque siempre va a caber lo que digo, o sea, el consentimiento puede empezar habiendo un consentimiento expreso, eso se puede modificar, puede cambiar la voluntad, además estamos dentro del ámbito subjetivo de la persona, puede empezar habiendo una aquiescencia sobre esa actuación, eso se puede modificar, y eso, claro, regularlo de una forma tan automática, eso es lo que digo yo que va a ser complicado de hacerlo. Y eso es lo que intuyo yo, o deduje yo ayer, que se pretendía con la nueva reforma de los tipos, que sería, por otra parte sea dicha, porque son unos tipos que es que han estado ultra reformados desde el año 2010 a esta parte. No es una cuestión novedosa. Señora Cabero, gracias por haberme atendido esta mañana y por aportarnos su criterio. Gracias, Elena, magistrada de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava. Morodo. Pues yo no tengo ninguna duda, no soy una experta jurídica y no sé cómo eso se puede poner en letra pequeña, pero en este caso sí que estoy completamente de acuerdo en que sí es sí y solo sí es sí. Y el sí es un símbolo. Yo creo que no hay que ridiculizar. No estamos planteando, entiendo, ni siquiera que la vicepresidenta estaba planteando que es que la mujer tiene que decir ese y. No, eso se puede hacer de palabra, con hechos, dependiendo de las circunstancias. No estamos planteando tampoco pues el modelo del kit del consentimiento que existe en determinadas universidades americanas, donde firman un acuerdo con el condón, el gel y los caramelos mentolados. No se trata de eso. La interpretación existe ya. Ya se hacen interpretaciones sobre lo que ha ocurrido. Evidentemente, todas las normas se interpretan cuando la tiene que aplicar un juez. Pero yo creo que ahora mismo hay mucho margen para que en esa interpretación, y eso lo hemos visto con el caso de La Manada, y seguro que ha pasado con muchos otros casos que no han tenido tanta repercusión mediática, hay demasiado margen para penalizar a la víctima, para penalizar la presunción de inocencia de la víctima. Yo de lo que he leído de estas reformas que están inspiradas en otros modelos europeos, el sí es sí lo que pretende es que en una situación donde has bebido, estás drogado, estás inconsciente, donde no puedes dar el consentimiento, eso no juegue como atenuante a favor del agresor, que porque tú estés en esas circunstancias, eso no implique que ya no le podamos llamar violador. Y es uno de los debates que han estado planteados en el juicio de La Manada. Y otro elemento que hay que corregir es que la mujer tenga que demostrar que se ha resistido, se ha resistido violentamente al intento de agresión, porque ante todos los demás delitos, a mí me roban un bolso que me parece que es mucho menos importante que el hecho de lo que estamos hablando ahora, y yo voy a una comisaría de policía, lo denuncio, y el policía no me va a preguntar, ¿usted se ha resistido ante ese agresor o agresor múltiple para que no le quiten el bolso? Esos son los elementos. Yo de lo que he leído de los objetivos de las reformas europeas que se han producido, el modelo que citó ayer la vicepresidenta es el de Suecia. A mí me parece que en estos momentos hay juicios fundamentados en prejuicios, en estereotipos, que hacen que la mujer sea juzgada cuando denuncia una agresión sexual. Algo habrá hecho, habrá provocado, quería pero luego ya no quería. Bueno, pues no, todos esos elementos se tienen que cambiar. Efectivamente, las normas son difíciles de revisar, las normas son difíciles de aplicar, exigen su interpretación, pero las normas cambian también la conciencia y sirven para reeducar. Y hace falta reeducar, a mí me parece, todavía al varón en la idea de que hay cosas que no puede hacer aunque una mujer no esté ni siquiera en las circunstancias de decirle no. Víctor. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carmen, ¿no? Como comentaba Anabel, en los países nórdicos hace muchos años que se debaten estos temas y de hecho este 1 de julio entró en vigor la nueva ley, ¿no? Que es la que considera la vicepresidenta Carmen Calvo como un referente para España, y esta nueva ley considera como violación cualquier acto sexual sin consentimiento explícito, y antes pues solo se consideraba si había evidencia de amenazas. La ley ha creado mucha polémica en Suecia y también en general en la Europa del Norte, porque muchos juristas han dicho
dicho que esto no aumentaría el número de sentencias por violación, porque el fiscal sigue, pues deberá probar que se ha cometido un crimen y que ha habido intención de cometerlo. Pero es que la intención no es tanto que la ley tenga unas consecuencias jurídicas, que también, sino sobre todo que tenga unas consecuencias sociales, que ayude a cambiar la mentalidad de la ciudadanía de que sin consentimiento explícito, pues algo no es, el sexo no es correcto, ¿no? Y esto los suecos lo saben bastante, que las normas sociales se cambian a veces con leyes. En el año 79 los suecos decidieron tipificar como delito los castigos corporales a los niños, y el resto del mundo se rió, lo veía con escepticismo, y ahora pues todos consideramos que eso es algo correcto. En el año 99 los suecos tipificaron como delito la compra del sexo, la prostitución. El resto del mundo también se reía, lo veía con escepticismo, diciendo que por las leyes no puedes cambiar dos comportamientos sociales, y lo que hemos visto durante estos años es que muchos países les están imitando. Por lo tanto, los suecos en general en la Europa del Norte consideran que a veces las leyes, más allá de las consecuencias jurídicas inmediatas, que son dudosas, porque como comentaba Anabel, Julian Assange ya está siendo perseguido por violación antes de que esta reforma entrara en vigor, sin embargo sí que tienen un valor normativo, un valor de aprendizaje colectivo sobre lo que es correcto, sobre lo que es incorrecto, y eso pues es lo que quizás es más importante y hace más necesaria la reforma que proponía ayer Carmen Calvo. 9:19, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. Conforme pasa el tiempo y nos acercamos al Congreso del PP, más evidente resulta el pánico que sienten muchos de los actuales dirigentes del partido ante los efectos que pueda provocar el proceso de primarias que ellos mismos diseñaron. Ya cuando Rajoy anunció su renuncia al liderazgo, hubo una movilización en las altas esferas del PP para que solo se presentara un candidato, pero se presentaron 6. Entonces pidieron un acuerdo para que hubiera un candidato de consenso, pero ninguno se retiró de la carrera. Ahora son 2, y los restos que quedan del viejo aparato están en el empeño de que Pablo Casado se rinda y conceda la victoria a Soraya Sáenz de Santamaría sin necesidad de que los compromisarios tengan que pronunciarse por uno u otro. No vaya a ser que tengan su propia opinión. Y por supuesto se niegan a que haya un debate, porque los candidatos podrían poner de manifiesto sus desacuerdos. La pregunta es por qué en su día aprobaron las primarias si no las quieren. Porque ahora, con tantos obstáculos, están haciendo el ridículo. Más de uno en Onda Cero. Las 9:25 de la mañana de este miércoles. Ya estamos en las 8:25 en las Islas Canarias. Se nos va la mañana, oiga. Así que apure todo. Apure todo lo que pueda, que nos quedan algunos asuntos que comentar. Por ejemplo, que hubo una cena muy hermosa ayer de dirigentes del Partido Popular, una cena fraternal de hermandad de los diputados del grupo parlamentario del Congreso, y se vio allí pues a Soraya Sáenz de Santamaría y a Pablo Casado. Había otras personas, pero vamos, el foco estaba puesto donde está puesto, que es en el duelo, en el pulso, en la competición que mantienen estas dos personas por la presidencia del Partido Popular. Les tocó en la misma mesa, bueno, no sé si les tocó, decidieron ellos sentarse en la misma mesa, y gracias a eso pues tenemos hoy imágenes en las que se les ve muy sonrientes, intercambiando bromas, en una conversación muy animada, ellos dos, digamos, para que podamos así refutar estas impresiones que vosotros me estabais trasladando en estos últimos días, que decían están durísimos, Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, sobre todo él, que le está recordando ahora la Operación Diálogo, ella que le desdeña como competidor en un debate, dice que qué necesidad hay de andar debatiendo, el aparato que está tratando de frenar las aspiraciones de Pablo Casado, Cospedal, que ya se ha aliado del todo con Casado para intentar hacer la puñeta a Sáenz de Santamaría. Pues el ambiente de la cena era todo lo que parecía de Navidad en lugar de cena de verano, ¿no, Morodo? ¿No te parece? Justo has puesto el ejemplo. Cómo acaban las cenas de Navidad. Yo creo, Carlos, que es mejor no creerse todo lo que vemos, y menos cuando se afecta a la política, ¿no? Hasta en los mayores conflictos mundiales, guerras mundiales, ha habido periodos de distensión. Esto es una foto, y el valor de esa foto es pues que lo comentemos, pero yo te aseguro que nadie dentro del Partido Popular en estos momentos entiende esa foto como que se ha sellado una paz entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Ayer iba a haber una reunión, no se celebró por agenda. Si esa reunión llega a celebrarse, el resultado de esa reunión va a ser el mismo, estén 10, 15, 2 horas o un día entero reunidos. Y es que Pablo Casado tiene la intención de llegar hasta el Congreso del Partido Popular, y Pablo Casado tiene la intención de mantener la presión sobre Soraya Sáenz de Santamaría y sobre el aparato del PP para que se celebre un debate.
Ellos están haciendo sus cuentas, están sus discursos y los movimientos, no nos olvidemos, porque estos 9-10 días son decisivos, porque se está haciendo una labor interna de contactar compromisario por compromisario. Los compromisarios, la mayor parte de ellos, la mayoría, son cargos, son concejales, son secretarios provinciales, son dirigentes o personas de los cuyo futuro depende del Congreso, de si se colocan bien en ese Congreso, y su futuro, su sueldo y su trabajo. No tiene nada que ver con la militancia. Las cuentas que hacen en la candidatura de Pablo Casado es que ese pacto con Cospedal, que implica que el equipo de Cospedal está ya trabajando para que sus compromisarios o supuestos compromisarios voten a Pablo Casado, se traduzca también en una escenificación pública en la que aquellos que han sido los principales referentes de la candidatura de Cospedal se signifiquen en público del lado de Pablo Casado. Puede ser un tuit, puede ser un acto como ayer que Zoido llegó a la cena de diputados acompañando personalmente a Pablo Casado. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo no sé eso qué repercusión tiene desde el punto de vista interno en la inclinación que tengan o en cómo se posicionen los compromisarios. Ahora, es evidente que desestabiliza la sensación que puede haber de que una comunidad autónoma como Andalucía, que es determinante, pues mayoritariamente va a estar del lado de Soraya Sáenz de Santamaría. Zoido está diciendo, ojo, Juan Manuel Moreno está de un lado, pero aquí todavía yo tengo mis afines críticos y es verdad que lucho contra todo el aparato de Javier Arenas, pero tengo los míos y no se puede dar nada por supuesto, y se mantiene de esa manera viva dentro del Partido Popular la idea de que esta es una batalla abierta y que no está nada decidido. Hoy hay un acto muy importante en Galicia, donde va Soraya Sáenz de Pablo Casado se reúne con Alberto Núñez Feijóo y con sus compromisarios. Yo no sé si Feijóo esperará, que es posible, esperará a recibir también en la segunda vuelta a Soraya Sáenz de Santamaría antes de posicionarse, pero dentro del PP cuentan con que Alberto Núñez Feijóo y sus compromisarios, que ya votaron y son menos de los esperados porque él no está en la carrera de sucesión, haga algún guiño a Pablo Casado. Garrido se ha pasado lógicamente a la candidatura de Pablo Casado, y esos movimientos dentro de lo que es el aparato orgánico pues se están produciendo. Otra cosa es cómo influyan en el voto de los señores, que esos más de 3.000 que luego 2021 tendrán que decidir la candidatura. El otro día hablamos aquí con Ayllón, el director de campaña de Santamaría, la mañana después, creo recordar, al resultado de la primera vuelta de los afiliados, y claro, yo le pregunté cómo se hace campaña para compromisarios, porque sabemos cómo se hace campaña para los votantes, cómo se hace campaña para los afiliados, que es esto que vemos en los informativos todos los días, que van a un sitio, ponen el atril y el micrófono y dicen cosas y están allí los afiliados y aplauden. Pero claro, si tú vas a dirigirte no al afiliado, sino a los compromisarios, que son unos señores y señoras concretos, con nombre y apellidos, con cargos en cada una de las provincias, pues la campaña se hace llamándoles por teléfono y ver quién ofrece qué, ¿no? Pues yo soy utilizando al poder provincial y el poder regional, los aparatos. Soy compromisario, me llamáis Carmen y yo te digo, ¿qué me ofreces? Exacto. Aparte de las simpatías que tenga o no, ¿qué me ofreces? Anabel, ¿tú qué me ofreces? Pues yo digo, en función valoro y al final decido. Eso se hace a través de los aparatos locales, provinciales y regionales. Así se llega, y aún así hay un riesgo de error importante porque te pueden engañar. Es decir, tanto Pablo Casado como Soraya Sáenz de Santamaría tienen sus terminales en cada sitio, en unos sitios más potentes, en otros menos potentes, pero es así como se hace. Es decir, que cada uno de ellos llegue a los 3.000 y pico es completamente imposible. Pero para eso están los aparatos y además, como hemos descubierto, Soraya Sáenz de Santamaría no lo tenía nada abandonado. La Soraya Sáenz de Santamaría, el tópico de ella del partido. Sí, no hace vida de partido. No hace vida de partido, madre mía, pues si la llega a hacer, no, estaba, y tenía sus apoyos como es natural. Una mención solo a Feijóo, yo lo quiero ver, a lo mejor se decanta, pero algunas fuentes que lo ponen en duda, no yo que se vaya a decantar, es por si acaso, porque hemos dado ya por supuesto que Feijóo ha abandonado del todo la carrera. Bueno, pues algunas fuentes del Partido Popular dicen que podemos interpretar a quién puede apoyar y a quién no, pero decantarse públicamente, esto los líderes territoriales, algunos ya lo han hecho, no tiene más remedio, pero
todos no lo hacen por miedo precisamente a sus propios militantes. Estamos hablando en el ámbito provincial y local, porque si no ganan, la apuesta que ellos han hecho resulta perdedora, no quedan en muy buen lugar. Bueno, este es un proceso muy nuevo para el Partido Popular. Sería una cosa muy extraña que puede pasar, un poco anómala desde mi punto de vista, que los compromisarios, que como decía Carmen, son cargos públicos, todos son cargos públicos, dijeran algo distinto de lo que dicen los militantes. Eso, pues en partidos que tienen esto más ensayados, resultaría extrañísimo, incluso anómalo e incluso, bueno, poco democrático. Con Feijóo. Feijóo no es neutral y te explico por qué. No lo es. Digo que lo vaya a decir públicamente. No, mira, la semana pasada salieron unas declaraciones suyas que él entendió que habían sido recortadas y malinterpretadas, en las que parecía que volvía a cambiar otra vez de opinión después del día de la votación, y en esas declaraciones que se difundieron mucho dentro del Partido Popular con un interés claro. Parecía que él lo que estaba diciendo es que no quería de nuevo la lista de unidad y lista de integración y que no se fuese al Congreso. A mí me consta expresamente que él corrigió esas declaraciones, trasladó a la candidatura de Pablo Casado que esa no era su posición, que su posición es que antes, durante o después, pero que los compromisarios se tienen que pronunciar, y otra cosa es que tú llegues al Congreso, los dos candidatos hayan medido sus fuerzas, sepa uno que va a perder y sabiendo que va a perder, diga, bueno, pues vamos a buscar la lista, pero que los estatutos hay que respetarlos. Y yo creo que él ha hablado o está hablando con cada uno de sus compromisarios, y en función de la posición mayoritaria de esos compromisarios, que puede ser por el resultado, haciendo un análisis de cómo fue el voto de los afiliados, que sea mayoritaria a favor de Pablo Casado, que él va a valorar si entonces toma posición del lado de sus propios compromisarios. Ese es el debate en el que está en estos momentos. Estamos diciendo más o menos, con algún matiz, estamos más o menos diciendo lo mismo. Yo decía que quiero ver si se va a pronunciar claramente por uno de los dos candidatos en función, pues, de sus propios intereses y de lo que digan sus propios militantes. Efectivamente, estábamos diciendo prácticamente lo mismo, y también coincido en que Pablo Casado va a llegar hasta el final. Y Soraya de Santa María, si recordáis, desde el primer día lo vio venir, porque no tardó un segundo en pedir, por favor, unidad. Oye, ¿los suecos con quién van, Víctor? ¿Con Soraya o con Pablo? Bueno, van más con Ronaldo y con Messi, pero creo que el proceso participativo del PP ha sido improvisado, pero tiene una virtud de la que deberían aprender muchos partidos, también el Partido Socialista, por ejemplo, y es que han hecho una primera criba y han reducido la terna de candidatos a solo dos. De esta manera, a diferencia de lo que puede ocurrir en el PSOE o de lo que ocurrió en Estados Unidos, que con el nombramiento de Trump, lo que haces es evitar que ganen los más radicales. Al final han quedado Casado y Santa María, que son dos candidatos relativamente centrados, y eso es una gran virtud, pero al mismo tiempo tiene un gran vicio, y es que lo que correspondería ahora es hacer una segunda vuelta en la que votaran el mismo cuerpo electoral que ha participado en las primarias, y ahora, sin embargo, pues queda a manos de los compromisarios, ¿no? Y ya no van a importar tanto los discursos como las intrigas palaciegas, no van a importar tanto las ideas como las maniobras o los intercambios de favores. Por lo tanto, es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. En todo caso, sí que parece desde fuera, ¿no?, que emergen dos modelos de partido, ¿no? Soraya, pues un poco enfatizando más la idea del gobierno, evitar cualquier tinte ideológico, una visión mucho más burocrática, si se puede utilizar el término funcionarial de la política, y en cambio Casado está bastante ideológico, ¿no? El problema que tenemos es que parece que abraza todas las ideologías, ¿no? A los jóvenes que votaron a Ciudadanos, pero también a los veteranos de los años de plomo contra ETA, a Aznar, a Mayor Oreja, a los católicos y a los neoliberales, y en fin, en esta confusión resulta difícil saber qué ideología tiene, pero yo creo que lo que quiere señalar Casado es que yo tengo ideología. Claro. Como dijo ayer o anteayer Esperanza Aguirre, ¿no? Que no sabía cuál era ¿Cuál es la ideología de Santa María? A ese respecto, sí, desde luego la campaña de Pablo Casado es mucho más fuerte en principios, en convicciones, en valores conservadores, bastante conservadores, y sí, en esto sí que está habiendo una diferenciación, algo que no se veía explícitamente en el Partido Popular desde hacía bastante. La apuesta de Pablo Casado es bastante evidente. Algunos
bueno, quizá de una forma un poquito exagerada, pero yo se lo he oído a componentes de la candidatura, apoyos de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, dicen que esto es una vuelta a Alianza Popular. Pero es una trampa, ¿no crees? Claro que es una trampa, pero quieren poner ahí, por eso he dicho que no es una idea mía, sino que lo están lanzando los de la candidatura del adversario, ¿no? Quieren situarle en un espectro muy conservador, abandonando por la franja más de centro. Soraya Sáenz de Santamaría pretende ser mucho más transversal y seguir apostando a la carta de gobierno, que tan buen resultado le ha dado en la primera vuelta. Me refería cuando decía trampa, no a que él utilice una candidatura, sino... La trampa es, aquí os parece que está chocando el modelo de Aznar con el modelo de Rajoy. Rajoy es Soraya Sáenz de Santamaría, Aznar es Pablo Casado, porque esto no es una campaña para ganar unas elecciones, es una campaña para ganar unas primarias dentro del Partido Popular. Pablo Casado ha decidido jugar la carta, entiendo yo, sabe que dentro de su partido, todos estos que van a ir a votar, que se la juegan en las elecciones autonómicas y municipales, están aterrorizados por el empuje de Ciudadanos y de Albert Rivera. Y ante ellos está jugando a presentarse como el alter ego perfecto de Albert Rivera, teniendo en cuenta que hay preocupación en el PP por la sensación de que cuestiones que son suyas, como es el modelo territorial, Cataluña, Ciudadanos les está ocupando espacio por la derecha. Soraya Sáenz de Santamaría no puede jugar esa carta, porque esto es una batalla ideológica y por la gestión no la puede jugar porque ya viene de estar en un gobierno de Mariano Rajoy, donde se han adoptado políticas y decisiones que, aunque Pablo Casado, como portavoz de ese mismo gobierno y de ese mismo partido, ha compartido, ahora tiene más margen para desmarcarse de ellas. Ahora, estoy convencida, gane uno o gane la otra, que al minuto siguiente de que se celebren estas primarias ellos tienen que volver a recolocarse, tienen que competir con Albert Rivera por ese voto, y es mucho más fácil en la oposición defender determinadas políticas que te deja margen la oposición porque no tienes que ejecutarlas en el ámbito del gobierno, pero si te vas muy a la derecha, y eso ya lo ha visto el Partido Popular, y dentro del Partido Popular también hay miedo a volver al aznarismo, a lo que representa María San Gil, porque eso les deja otro espacio por el centro muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Bueno, que sepáis que la UDEF tiene abierta una operación en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, por las obras de un exalcalde en un campo de fútbol. Exalcalde del Partido Socialista, según la información que facilita en este momento la UDEF, que no cuenta mucho más. Operación por presuntas irregularidades cometidas en las obras de un campo de fútbol en Puerto Llano. Esto es lo que sabemos, es una información que ha adelantado Voz Populi, me dice, y que iremos ampliando pues a lo largo de la mañana. Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu interés. Sí, ya sé que siempre es sincero. Sí. Vamos a hablar ya de lo que vamos a hablar con los oyentes. Aprovecha hoy que no está, ¿cómo se llama? El Amón. No está ni siquiera en algún lugar donde va a haber la corrida del siglo. Le hemos perdido la pista. Mira, a las 7:30 de la mañana hizo su intervención desde un lugar secreto que no quiso él revelar. En una situación que nos pareció comprometida, no sabemos muy bien qué era, pero... Sí, porque se coló allí sin llaves ni nada, abrió. Nos dio la impresión de que estaba, digamos, con una cierta ansiedad en ese momento. Porque ha dormido mal. Estuviera pendiente de alguna situación que tuviera, algún obstáculo que tuviera que superar en algún lugar. No vas a ser capaz de mantener el secreto, Alsina, que te estoy viendo venir. Yo no sé nada. Ya. No sé dónde estaba ni de qué... Los oyentes se van a quejar de la falta de transparencia. No, pero si yo lo supiera... Ya. Naturalmente lo contaría. No, pero la culpa es de Amón. Como cuento todo lo que os pasa a los colaboradores durante el día, siempre que yo lo sepa, como nunca sé nada, pues eso os salva. Ya está, ya se me ha ocurrido de que vamos a hablar con los oyentes. Por alguna razón, Amón no está en condiciones en este momento de intervenir en este programa. Pero por alguna razón, ahí sí que lo dejas, ahí le dejas mal a él, ¿eh? Eso es lo que pretendo. Claro, no tengas ninguna duda. Pensé que no, que cuidabas de tus tertulianos, pero en fin. Depende del tertuliano. Debe de estar haciendo algo que solo puede hacer a esta hora de la mañana liándote. Y de lo que depende, digamos, su futura movilidad.
Bueno, ya está. No iba a ser capaz de guardar el secreto. Ya que ha ido al taller. Dices, está negociando un contrato con otra. Que ha ido al taller a por el coche. Eso depende de su futura movilidad. Bueno, pues hoy con los oyentes, mira, nos inspira una cosa muy curiosa. No sé si sigues tú mucho Twitter. El otro día Manel Loureiro, el escritor que es compañero de este equipo de este programa, y colgó un hilo de tweets sobre un fenómeno que le había sucedido en un hotel en Estados Unidos. Una niña que desapareció de su vista al doblar una esquina, inmediatamente. Una cosa muy misteriosa, muy de película de terror, ¿no? Como La chica de la curva o cosas así, ¿no? Entonces nos ha inspirado para hablar con los oyentes, y te voy a decir por qué, porque ayer en la reunión que hacemos después del programa, resulta que hay un montón de gente en el equipo del programa que ha vivido situaciones paranormales. No, hombre, no. Sí. El solo hecho de estar en este programa y mantenerse en las circunstancias en que nos mantenemos es paranormal, pero... Y le vamos a preguntar a los oyentes, que seguro que hay unos cuantos, si han vivido eso que escuchas un ruido raro arriba cuando no vive nadie, o escuchas una voz pues un ratón lejana. No, pero no es nuestro pez la hora de los oyentes. Puede ser un ratón, pero ¿y si el ruido es un golpe de algo contundente que cae y no hay nada? Es una demonio, una casa en obras y misterios. O por ejemplo, un ratón, un sonido extraño como un viento misterioso. Sí. En un día de calma chicha. Sí. O eso que vas por una carretera y no te cuesta subir, vas en la bici, coño, si esto es cuesta, y de repente dice, no, es que es cuesta abajo, pero tú lo has vivido como si fuera una subida a cuesta arriba, te han atraído las fuerzas misteriosas. Bueno, eso será cosas que extrañas. Has hecho polvo reventado y cosas extrañas que hemos vivido, ruidos extraños, fenómenos, visiones. Chica de la curva. Pero no cuando él iba en coche, sino en bicicleta, es un dato. Oye, eso, hay una novela de Rafael Reyes que recomiendo obviamente a todo el mundo, que se llama Para morir iguales, que entre otras cosas muy divertida, revela cómo él coincidió en el orfanato, en el hospicio, con la chica de la curva, que era una chica así muy extraña, muy delgadita y que hablaba muy poco con la gente. Y luego supo que era la chica de la curva. Hasta ahora mismo, Juan Ramón. Decíamos ayer. ¿Se nos oye ahora? Ahora sí. Luego no crees en las cosas misteriosas que ha sucedido, que de repente han saltado las desconexiones. Sí, de repente hemos dejado de sonar y es la primera vez. Igual los oyentes han agradecido, tampoco se lo vamos a... Ya, pero a lo que íbamos, misterios, fenómenos paranormales, eso ha sido un fenómeno paranormal. Sí, ha saltado una desconexión publicitaria sin que sepamos cómo es. Exacto, estaban aquí, la niña de la recta, tanto Carmen como Anabel estaban anonadadas. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, pues que hemos desaparecido de repente. Te vamos a llamar para contarlo ahora. Bueno, 914262599 y 609-83-1034. Eso es, pues fenómenos paranormales. Hola Marisol, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Háblame de los Callahan paranormales esta mañana. Para los normales, los Callahan, que son productos innovadores y especializados hechos en España que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño. Pruébalos y te convencerás del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti. Pues que tengáis un buen día, cuidaos de los fenómenos paranormales. Anabel, hasta la próxima. Adiós. Adiós, Víctor, hasta el próximo día. Adiós, buenos días. Adiós, Carmen, hasta la próxima también.